Nadie en el pueblo creyó que ella sobreviviría. La fiebre ya había matado antes, y no había médico a cientos de kilómetros. Pero entonces, un hombre que odiaba a las personas más que a las tormentas rompió su puerta. Y cabalgó 6 días sin descanso por las montañas. Lo que hizo después no solo salvó su vida, cambió el destino de generaciones enteras. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia de alguien que eligió luchar cuando todo parecía perdido. El verano había llegado fuerte ese año. El aire en el pequeño pueblo de Valle Seco era caliente y pesado. Las calles de tierra levantaban polvo con cada paso, y el sol parecía quedarse detenido sobre los techos de madera. No era un lugar grande. Apenas unas cuantas casas, una iglesia pequeña, un establo y la tienda general que sostenía la vida del pueblo. Esa tienda pertenecía a Isabella Warren. Isabella tenía 24 años. Era una mujer trabajadora, seria cuando hacía falta, pero siempre amable con los vecinos. Había heredado la tienda de su tío después de su muerte. Desde entonces, no había tenido descanso verdadero. Abría antes del amanecer y cerraba cuando el cielo ya estaba oscuro. Vendía harina, herramientas, café, telas y todo lo que el pueblo necesitaba para sobrevivir. Muchos la respetaban porque nunca engañaba a nadie. Si una familia no podía pagar ese día, Isabella anotaba la deuda sin reclamar. Decía que en tiempos difíciles lo más importante era mantenerse unidos. Pero ese día, algo no estaba bien. Desde la mañana sintió un cansancio extraño. Sus manos temblaban mientras acomodaba frascos en los estantes. El calor en su cuerpo no era solo por el verano. Era un fuego interno que subía lentamente. Intentó ignorarlo. Siguió atendiendo clientes. Sonrió cuando pudo. Pero el mundo comenzó a girar. Las voces sonaban lejanas. La luz del sol entraba por la ventana y le lastimaba los ojos. Al mediodía ya no pudo sostenerse en pie. Cerró la puerta principal con esfuerzo. Caminó hasta el mostrador. Se apoyó con ambas manos, respirando con dificultad. Sentía que su piel ardía. El sudor corría por su frente, pero al mismo tiempo tenía frío. Intentó dar un paso más. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo detrás del mostrador, golpeando levemente la madera. Su cabello rojizo se soltó y cubrió parte de su rostro. Sus ojos verdes quedaron abiertos, mirando el techo, pero ya no veían con claridad. En ese mismo momento, alguien llegaba al pueblo. Era un hombre alto, fuerte, de pasos firmes. Su nombre era Apache. Apache no visitaba el pueblo con frecuencia. Vivía en una cabaña en las montañas, lejos de la gente. Bajaba solo cuando necesitaba sal, café o herramientas. No hablaba mucho. No buscaba compañía. Prefería el sonido del viento entre los árboles antes que las conversaciones en la plaza. Su cabello oscuro caía hasta sus hombros. Su barba era espesa. Sus manos estaban marcadas por años de trabajo duro. Tenía la mirada gris y profunda, como si guardara recuerdos que no deseaba compartir. Ese día había llegado temprano para hacer compras rápidas y regresar antes del anochecer. Amarró su caballo frente a la tienda de Isabella. Notó que la puerta estaba cerrada en plena tarde. Eso era extraño. Se acercó y golpeó suavemente. No hubo respuesta. Golpeó otra vez, esta vez con más fuerza. Silencio. Entonces escuchó algo. Un sonido débil. Como un suspiro. Apache frunció el ceño. Empujó la puerta. Estaba asegurada por dentro. No dudó. Retrocedió un paso y lanzó su hombro contra la madera. La puerta crujió pero no cedió. Volvió a intentarlo con más fuerza. La cerradura se rompió y la puerta se abrió de golpe. El polvo del suelo se levantó cuando entró. Sus ojos recorrieron el interior en segundos. La vio. Isabella estaba en el suelo detrás del mostrador. Apache cruzó el espacio en pocas zancadas y se arrodilló junto a ella. Colocó su mano sobre su frente y la retiró de inmediato. Estaba ardiendo. Su respiración era rápida y superficial. Ella abrió los ojos apenas. Por un segundo lo miró, pero parecía no reconocerlo. La puerta, susurró con voz débil. La rompiste. A pesar de la gravedad del momento, Apache casi sonrió. La arreglaré, respondió con voz baja. Intentó ayudarla a levantarse, pero ella no tenía fuerzas. La tomó en brazos con facilidad y la llevó a la pequeña habitación detrás de la tienda donde ella dormía. La acostó con cuidado sobre la cama. Miró alrededor. No había medicinas. No había médico en el pueblo desde hacía meses.
Y en ese instante, sin saber todavía lo que eso significaba, Apache comprendió algo. Si no hacía algo pronto, Isabella moriría. Y por razones que todavía no entendía, no estaba dispuesto a permitirlo. El calor del verano seguía golpeando el pueblo afuera. Pero dentro de esa habitación pequeña, acababa de comenzar una carrera contra el tiempo. Y nadie sabía cuánto tiempo quedaba. Apache permaneció de pie junto a la cama durante varios segundos. Observaba el rostro de Isabella mientras su pecho subía y bajaba con dificultad. El cuarto era pequeño y oscuro. El aire parecía más pesado allí dentro. Ella murmuraba palabras sin sentido. Su piel estaba roja por la fiebre. Sus manos se movían como si intentara alcanzar algo invisible. Apache sintió una presión en el pecho. No era miedo. No exactamente. Era un recuerdo. Años atrás, en una cabaña lejos de todo, había visto esa misma fiebre. Había escuchado esa misma respiración débil. Y no había podido hacer nada. Sacudió la cabeza para apartar el pasado. No era el mismo hombre de entonces. Ahora era fuerte. Sabía sobrevivir. Sabía moverse en la montaña. Sabía resistir el dolor. Pero no sabía cómo salvar a alguien de una fiebre. Salió de la habitación y miró alrededor de la tienda. Algunas personas comenzaban a reunirse afuera, curiosas por la puerta rota. Una mujer mayor entró con preocupación en el rostro. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Está enferma, respondió Apache con voz firme. Muy enferma. La mujer llevó la mano a su boca. Desde el año pasado han muerto 3 personas por esa fiebre. No tenemos médico. Apache apretó la mandíbula. ¿Nadie puede ayudar? La mujer negó con la cabeza. La única persona que sabía preparar hierbas se fue hace días a visitar a su hija. No regresará pronto. El silencio llenó la tienda. Apache miró otra vez hacia la habitación trasera. Podía irse. No tenía ninguna obligación de quedarse. Isabella no era familia. Apenas habían intercambiado palabras cuando él venía a comprar provisiones. Ella siempre había sido amable, pero distante. Él prefería que la gente fuera distante. Era más fácil así. Más seguro. Sin embargo, no podía olvidar la sensación de su frente ardiendo bajo su mano. Ni la forma en que sus ojos lo miraron antes de cerrarse. Hay una estación en las montañas, dijo finalmente. A 3 días hacia el norte. Un hombre mayor vive allí. Conoce plantas medicinales. La mujer abrió los ojos con sorpresa. ¿3 días? Eso es muy lejos. Y otros 3 días para volver. Apache asintió. Sabía lo que significaba. 6 días. 6 días podían ser demasiado. Pero quedarse sin hacer nada era peor. Entró nuevamente en la habitación. Se inclinó junto a la cama. Isabella respiraba con dificultad. Escúchame, dijo en voz baja, aunque no sabía si ella podía oírlo. Voy a traer ayuda. Ella no respondió. Pero él necesitaba decirlo. Necesitaba prometerlo. Salió de la tienda y comenzó a preparar su caballo. Movimientos rápidos. Precisos. Sin emoción visible. Por dentro, algo se movía. Durante años había evitado vínculos. Desde la muerte de su familia había decidido que la soledad era más fácil. En la montaña no existían promesas. No existía el riesgo de perder a alguien. El bosque no pedía nada. Las personas sí. Y las personas podían morir. Eso era lo que más temía. Mientras ajustaba la silla del caballo, recordó el rostro de su hermana cuando la fiebre la consumió. Recordó su impotencia. Recordó haber prometido que nunca volvería a sentir ese dolor. Por eso se había ido a vivir lejos. Por eso hablaba poco. Por eso nadie lo conocía realmente. Pero ahora estaba allí. Miró una última vez hacia la tienda. El sol comenzaba a bajar lentamente. Si partía ahora, podría avanzar varias horas antes de la noche. Tomó las riendas. Cuídenla, dijo a la mujer mayor que lo observaba. Mantengan su cuerpo fresco. Denle agua si puede beber. ¿De verdad va a hacer ese viaje?, preguntó ella con incredulidad. Apache subió al caballo sin responder. Miró hacia el camino que llevaba a las montañas. 3 días de subida difícil. Ríos que cruzar. Senderos estrechos. Y luego regresar con la misma urgencia. Apretó las riendas. No entendía completamente por qué estaba haciendo esto. Solo sabía una cosa. No soportaría verla morir sin haber intentado salvarla. El caballo comenzó a avanzar. El polvo del pueblo quedó atrás.
El camino hacia las montañas se abrió frente a él. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Apache cabalgaba hacia lo desconocido. No solo para buscar medicina, sino para enfrentar el miedo que había evitado durante años. Sin saber que ese viaje cambiaría su vida para siempre. El sol desapareció detrás de las colinas cuando Apache dejó atrás el último techo del pueblo. El camino se volvió estrecho y silencioso. Solo se escuchaban los pasos firmes del caballo sobre la tierra seca. No miró hacia atrás. Si miraba, podía dudar. Y no tenía tiempo para dudar. La primera parte del camino era conocida para él. Árboles altos, senderos marcados por viejas ruedas de carretas, pequeñas rocas que el caballo sorteaba con experiencia. Pero mientras avanzaba hacia el norte, el terreno comenzó a cambiar. Las pendientes se hicieron más empinadas. El aire se volvió más fresco. La luz del día desapareció por completo. Apache conocía esas montañas. Había pasado años viviendo en ellas. Sabía dónde el suelo era firme y dónde podía ceder. Sabía escuchar el viento para anticipar cambios de clima. Pero esa noche no cabalgaba como siempre. No era un viaje tranquilo. Era una carrera contra algo invisible. Contra el tiempo. Después de varias horas, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Un viento fuerte comenzó a soplar entre los árboles. El caballo movió las orejas inquieto. Tranquilo, murmuró Apache con voz baja. Un relámpago iluminó el horizonte. Luego vino el trueno. La tormenta llegó sin aviso. La lluvia cayó con fuerza, empapando la ropa de Apache en minutos. El sendero se convirtió en barro resbaloso. El caballo perdió estabilidad en una curva cerrada. Apache desmontó de inmediato y tomó las riendas. Caminar era más seguro. Cada paso requería cuidado. Una caída podía romper una pierna del animal o la suya propia. Eso significaría el fin del viaje. Y el fin de Isabella. Esa idea no dejaba de aparecer en su mente. Su respiración rápida. Su frente ardiente. La forma en que su voz débil había hablado sobre la puerta. No debía pensar demasiado. Pero pensaba. Porque en medio de la tormenta, mientras el viento golpeaba su rostro y la lluvia caía sin piedad, apareció otro recuerdo. Otra fiebre. Otra habitación pequeña. Otra persona perdiendo la fuerza poco a poco. Su hermana. La había sostenido en sus brazos igual que había sostenido a Isabella horas antes. Había prometido que todo estaría bien. Había creído que sus padres regresarían con ayuda a tiempo. No regresaron a tiempo. Ella murió antes del amanecer. Ese recuerdo lo había perseguido durante años. Era la razón por la que había cerrado su corazón. Era la razón por la que evitaba a las personas. Porque cuando uno ama, puede perder. Y perder duele demasiado. Un segundo relámpago cayó cerca, haciendo que el caballo se agitara. Apache apretó las riendas con firmeza. No esta vez, susurró. No voy a llegar tarde otra vez. Continuó avanzando bajo la lluvia durante horas. Finalmente encontró una formación de roca que ofrecía algo de protección. Allí encendió un pequeño fuego con dificultad. Se sentó apenas un momento para recuperar fuerzas. No podía dormir. Cada minuto parecía una traición. Bebió un poco de agua. Comió un pedazo pequeño de carne seca. Revisó las herraduras del caballo. La tormenta comenzó a disminuir pasada la medianoche. El cielo se aclaró poco a poco. Apache no esperó el amanecer completo. Cuando la primera luz apareció en el horizonte, volvió a montar. El segundo día fue más difícil. El sendero subía hacia zonas más altas. El aire era más frío y delgado. Cruzó un río que bajaba con fuerza entre las rocas. El caballo dudó antes de entrar al agua. Apache lo guió con calma. El agua llegó hasta las rodillas del animal. Si perdía equilibrio, todo estaría perdido. Pero lograron cruzar. Horas después, el cansancio comenzó a notarse. Sus manos dolían por sujetar las riendas durante tanto tiempo. Sus piernas estaban rígidas. Podía detenerse más tiempo. Podía descansar. Pero cada vez que pensaba en detenerse, veía el rostro de Isabella. Y escuchaba en su memoria la frase que había repetido tantas veces cuando era joven. No llegaré tarde otra vez. Al caer la tarde del segundo día, divisó las zonas más altas donde comenzaba el territorio cercano a la estación remota. Aún faltaba un día completo. Un día más. Apache respiró profundamente. El viaje apenas estaba a la mitad. Y la verdadera prueba todavía no había terminado.
El tercer día amaneció con un silencio extraño. El viento había desaparecido. La tormenta ya era un recuerdo lejano. Las montañas parecían tranquilas, casi indiferentes al esfuerzo de Apache. Pero dentro de él no había calma. Había dolor. Había miedo. Había algo que no quería aceptar. Cabalgó desde el primer rayo de luz. El terreno era más duro ahora. Rocas grandes sobresalían del suelo. El sendero apenas se distinguía entre arbustos y tierra irregular. El caballo avanzaba con cansancio visible. Apache también. Sus ojos ardían por falta de sueño. Sus manos estaban agrietadas. Cada movimiento le costaba esfuerzo. Sin embargo, lo que más pesaba no era el cuerpo. Era la memoria. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar voces que no estaban allí. No eran reales. Eran recuerdos. Escuchó la risa de su hermana cuando eran niños. La vio corriendo frente a la vieja cabaña donde crecieron. Vio el humo salir de la chimenea en invierno. Recordó la voz de su madre llamándolos a cenar. Luego la imagen cambió. La vio acostada en una cama pequeña. La fiebre quemaba su piel. Sus ojos estaban apagados. Él estaba allí. Joven. Inexperto. Prometiendo que todo estaría bien. Prometiendo que sus padres regresarían pronto con ayuda. Pero no regresaron a tiempo. Nunca regresaron a tiempo. Apache apretó los dientes y sacudió la cabeza. No, murmuró en voz baja. No iba a permitir que el pasado decidiera el presente. El sendero se volvió más estrecho. El caballo resbaló en una roca húmeda. Apache lo sostuvo con fuerza. Un poco más, dijo con voz firme. Miró el cielo. El sol estaba alto. Si mantenía el ritmo, llegaría antes del anochecer. Pero su mente no lo dejaba en paz. ¿Por qué estaba haciendo esto? Isabella no era su familia. No era su responsabilidad. Podría haber dejado que el pueblo decidiera qué hacer. Podría haber regresado a su cabaña. Volver a su vida silenciosa. Sin riesgos. Sin promesas. Sin pérdidas. Pero cada vez que intentaba convencerse de eso, recordaba algo pequeño. El modo en que Isabella hablaba con los niños del pueblo. La forma en que ayudaba a los mineros sin burlarse de su pobreza. La honestidad con la que llevaba su negocio. Ella no era solo una mujer enferma. Era alguien que mantenía unido al pueblo. Alguien fuerte. Alguien valiente. Y quizás alguien que había logrado entrar en sus pensamientos sin que él lo notara. Apache nunca había querido amar otra vez. El amor traía pérdida. Traía dolor. Traía miedo. Pero mientras el caballo avanzaba por el último tramo del sendero, Apache comprendió algo que lo inquietó profundamente. El miedo ya estaba allí. No por amar, sino por perder la oportunidad de intentarlo. Si Isabella moría y él no hacía nada, esa culpa lo acompañaría para siempre. Llegó a una zona más abierta. Desde lo alto pudo ver el valle donde se encontraba la estación remota. Una construcción sencilla de madera. Un poco de humo salía de la chimenea. Estaba cerca. El alivio lo golpeó con fuerza. Pero no bajó la guardia. La parte difícil todavía no había terminado. Descendió con cuidado por el sendero final. Sus piernas casi no respondían. Cuando finalmente llegó frente a la estación, desmontó con dificultad. Sus rodillas temblaron. Un hombre mayor salió de la casa. Era delgado, con el rostro marcado por los años y la vida en la montaña. Observó a Apache de arriba abajo. «Has cabalgado sin descanso», dijo el hombre con voz tranquila. Apache asintió. No perdió tiempo en explicaciones largas. «Necesito medicina», dijo con urgencia. «Una mujer en Valle Seco tiene fiebre alta. Muy fuerte». El hombre lo miró en silencio unos segundos. «Entra», respondió finalmente. Apache cruzó el umbral. Sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Porque traer medicina era solo la mitad de la batalla. La otra mitad sería regresar a tiempo. Y el tiempo seguía avanzando sin esperar a nadie. El interior de la pequeña estación era oscuro pero cálido. El aire olía a madera, café y hierbas secas colgadas del techo. En una mesa vieja había frascos pequeños, bolsas de tela y utensilios simples. El hombre mayor cerró la puerta detrás de Apache y lo observó con atención. «Siéntate», dijo con calma. Apache negó con la cabeza. «No puedo quedarme mucho tiempo». El hombre sostuvo su mirada. «Si te caes antes de regresar, la medicina no servirá de nada». Las palabras eran simples, pero verdaderas.
Apache respiró hondo y se apoyó un momento contra la pared. Sentía las piernas débiles. Las manos le temblaban apenas. El hombre comenzó a preparar algunas cosas sin hacer más preguntas. Tomó una caja de madera tallada y la abrió con cuidado. Dentro había pequeños frascos de vidrio y bolsas con polvo fino. «Descríbeme la fiebre», pidió. Apache habló con precisión. Le explicó que la piel de Isabella estaba muy caliente, que su respiración era rápida y que había perdido fuerzas en pocas horas. Le dijo que deliraba y que apenas podía beber agua. El hombre asintió lentamente. «Es fuerte», murmuró. «Pero no imposible». Tomó 3 cosas. Una bolsa con corteza seca. Un frasco oscuro con gotas concentradas. Y un polvo rojizo mezclado con raíces trituradas. La corteza debe servirla en agua limpia. Que la beba cada pocas horas. Baja la fiebre. Las gotas solo unas pocas en agua. No más. El polvo se mezcla con agua caliente y se coloca sobre el pecho. Ayuda a respirar mejor. Apache escuchaba sin perder detalle. Repitió las instrucciones en voz baja para asegurarse de no olvidar nada. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó el hombre. 3 días desde que comenzó la fiebre. Hoy es el 6º día total si cuento el viaje completo. El hombre frunció el ceño. «Entonces no debes perder ni un minuto». Apache guardó cuidadosamente las medicinas en su bolsa. El hombre lo observó con expresión seria. «¿Es tu esposa?». Apache dudó un segundo. «No». «Entonces debe ser alguien muy importante». Apache no respondió. No sabía cómo explicar lo que sentía. No sabía ponerle nombre. Solo sabía que no podía permitir que muriera. El hombre llenó una pequeña bolsa con carne seca y un poco de pan. «Come algo antes de partir». Apache negó otra vez. «No puedo». El hombre dio un paso al frente. «Si quieres salvarla, debes llegar con vida. Come». Esta vez Apache obedeció. Comió rápido, casi sin saborear. Bebió agua fresca. El simple acto de alimentarse le devolvió algo de fuerza. Mientras tanto, el hombre fue hasta el caballo y lo revisó. «Está cansado. Necesita al menos un par de horas de descanso». Apache miró hacia el sendero por donde había llegado. Cada segundo parecía una amenaza. Pero sabía que el viejo tenía razón. Si el caballo colapsaba en el camino de regreso, todo estaría perdido. Aceptó esperar. Durante esas 2 horas, Apache no descansó. Caminó de un lado a otro. Revisó la bolsa con las medicinas varias veces. Se aseguró de que estuvieran protegidas del golpe y la lluvia. El hombre lo observaba en silencio. «No es solo la fiebre lo que te preocupa», dijo finalmente. Apache se detuvo. «Ya perdí a alguien así una vez». El hombre asintió, como si comprendiera sin necesidad de más detalles. «Entonces esta vez lucha más fuerte». Cuando el sol comenzó a bajar, Apache ya estaba montado de nuevo. El caballo parecía recuperado. Apache sostuvo las riendas con firmeza. «Gracias», dijo al hombre mayor. «Salva su vida», respondió el viejo. «Eso será suficiente pago». Apache no dijo nada más. Giró el caballo y comenzó el descenso. El camino de regreso sería igual de largo. Igual de peligroso. Pero ahora llevaba algo más que esperanza. Llevaba una segunda oportunidad. Y esta vez no pensaba dejarla escapar. Apache no esperó a que el sol desapareciera por completo. Apenas dejó atrás la estación, obligó al caballo a mantener un ritmo constante y firme. El camino de regreso parecía más largo que el de ida. Cada sonido en el bosque lo mantenía alerta. Cada sombra parecía una amenaza. Pero lo que más lo presionaba no era el peligro del camino. Era el pensamiento del tiempo. ¿Cuántas horas habían pasado desde que Isabella había caído al suelo? ¿Cuántas horas más podría resistir? El descenso era complicado. La tierra aún estaba húmeda por la tormenta de días anteriores. En algunas partes, el sendero estaba cubierto de piedras sueltas. Apache avanzaba con cuidado, pero sin perder velocidad. No podía arriesgar una caída. La bolsa con la medicina estaba bien ajustada a la silla del caballo. Cada vez que escuchaba el leve sonido de los frascos al moverse, recordaba por qué estaba allí. La primera noche del regreso cabalgó hasta que la oscuridad hizo imposible distinguir el sendero. No se detuvo por completo. Solo permitió que el caballo bebiera agua unos minutos en un arroyo pequeño. Él no durmió. Solo cerró los ojos unos instantes mientras permanecía sentado, sin desmontar. El segundo día fue peor. El cansancio comenzó a jugar con su mente.
Por momentos creía escuchar su nombre en el viento. Por momentos imaginaba que veía la silueta de Isabella en medio del sendero, de pie y sana, mirándolo en silencio. Sacudía la cabeza y continuaba. Mantente despierto, se decía. Sus manos estaban rígidas. Su espalda dolía. Pero no disminuyó el ritmo. Cruzó nuevamente el río. Esta vez el agua parecía más fría. El caballo dudó, pero Apache lo guió con voz firme. Un poco más. El animal respondió. Ambos estaban agotados, pero ninguno se rendía. Cuando cayó la noche del segundo día de regreso, Apache finalmente se vio obligado a detenerse. El caballo tropezó varias veces seguidas. Eso era peligroso. Desmontó y preparó un campamento pequeño. No encendió fuego. No tenía tiempo. Se recostó en el suelo apenas 3 horas. Cuando despertó, el cielo todavía estaba oscuro. Se levantó sin dudar. Cada minuto era precioso. El tercer día comenzó con un aire más cálido. Las montañas quedaban atrás poco a poco. Los senderos se hacían más familiares. Eso le dio fuerzas. Al mediodía, desde lo alto de una colina, pudo ver a lo lejos el polvo del camino que llevaba al pueblo. Valle Seco. Estaba cerca. Su corazón latía con fuerza. Pero el miedo también crecía. ¿Qué encontraría al llegar? ¿Llegaba demasiado tarde? Apretó las riendas y aceleró el paso. Entró al pueblo poco después del mediodía del sexto día desde que había partido. Las personas en la calle se quedaron inmóviles al verlo. Apache estaba cubierto de polvo. Su ropa estaba sucia y húmeda en partes. Sus ojos estaban rojos por falta de sueño. Pero no se detuvo a hablar. Fue directo a la tienda. La puerta estaba arreglada de manera provisional. Desmontó casi antes de que el caballo se detuviera por completo. Entró. La mujer mayor que lo había visto partir apareció desde el fondo. Su expresión era tensa. Apache sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Está viva?, preguntó con voz ronca. La mujer asintió lentamente. Sí. Pero apenas. La fiebre no ha bajado. Apache no esperó más. Cruzó hacia la habitación trasera. Allí estaba Isabella. Más delgada. Más pálida. Su respiración era débil y superficial. El tiempo la había debilitado. Pero aún respiraba. Apache se arrodilló junto a la cama. Abrió la bolsa con manos firmes, aunque por dentro sentía que todo podía romperse en cualquier momento. Había llegado. Ahora comenzaba la parte más difícil. Salvarla. Apache no perdió tiempo. Colocó la bolsa sobre la mesa pequeña junto a la cama y sacó la corteza seca. Sus movimientos eran firmes, pero en su interior todo era tensión. Necesito agua limpia, dijo sin levantar la voz. La mujer mayor asintió y salió de inmediato. Apache miró a Isabella. Su rostro estaba pálido, excepto por el rojo intenso de la fiebre en sus mejillas. Sus labios estaban secos. Su cabello húmedo por el sudor se pegaba a su frente. Él apoyó su mano sobre su piel. Todavía ardía. Pero no había regresado 6 días para rendirse ahora. El agua llegó caliente en una taza de metal. Apache vertió la corteza dentro y esperó mientras el líquido cambiaba de color. El aroma era fuerte. Amargo. Sostuvo la cabeza de Isabella con cuidado. Debes beber, susurró. Ella no abrió los ojos. Inclinó la taza apenas un poco, dejando caer algunas gotas en sus labios. Ella tosió débilmente. Por un momento temió que rechazara el líquido. Pero luego tragó. Eso fue suficiente. Con paciencia, gota a gota, logró que bebiera la mitad. Después preparó las gotas concentradas en otra taza con agua limpia. Siguió el mismo proceso. Lento. Cuidadoso. Cada pequeño sorbo era una victoria. Finalmente mezcló el polvo con agua caliente hasta formar una pasta espesa. La extendió con cuidado sobre el pecho de Isabella. El olor llenó la habitación. La mujer mayor lo observaba en silencio. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó ella. Apache no respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. Pero no voy a dejarla sola. La mujer asintió. Yo volveré más tarde. Has hecho suficiente por hoy. Apache negó suavemente. No. Ella entendió. Se marchó sin insistir. La noche cayó lentamente sobre el pueblo. El cuarto se iluminó solo por una lámpara pequeña. Apache permaneció sentado junto a la cama. Cada 2 horas preparaba más té. Cada 2 horas ayudaba a Isabella a beber.
Cada vez que su respiración se volvía irregular, su corazón se tensaba. El silencio era pesado. Demasiado pesado. Y en ese silencio, los pensamientos regresaron. No te conozco bien, murmuró mientras sostenía su mano. Apenas hemos hablado más allá de comprar harina y sal. Isabella no respondió. Pero cuando te vi en el suelo, su voz se volvió más baja, sentí que no podía perderte. Se quedó en silencio unos segundos. Perdí a mi hermana así. No pude salvarla. Era joven. Yo era joven. Pensé que el tiempo alcanzaría. Su mirada se nubló por un instante. Esta vez no voy a llegar tarde. La lámpara parpadeó. El viento golpeó suavemente la ventana. Apache inclinó la cabeza hacia adelante, apoyando su frente cerca de la mano de Isabella. Lucha, susurró. Solo lucha un poco más. Las horas pasaron lentamente. El cansancio era brutal. Sus ojos se cerraban por segundos. Pero se obligaba a despertar. Preparó otra taza. Le habló de las montañas. Le habló del viaje. Le habló del viejo sanador. No sabía si ella podía escucharlo. Pero necesitaba hablar. Cerca de la medianoche, Isabella se movió. Un leve sonido escapó de sus labios. Apache se enderezó de inmediato. Estoy aquí. Ella abrió los ojos apenas. Miró alrededor sin comprender. Luego lo miró a él. Su voz fue apenas un susurro. ¿La puerta? Apache dejó escapar un suspiro casi invisible. La arreglaré. Un pequeño silencio. Ella cerró los ojos de nuevo. Pero su respiración era diferente. Más profunda. Más estable. Apache apoyó su mano sobre su frente otra vez. El calor seguía allí. Pero ya no era tan intenso. No se permitió sentir alivio todavía. Era demasiado pronto. Se sentó nuevamente. Tomó su mano. Y esperó el amanecer. Porque sabía que esa noche decidiría todo. Y él no pensaba moverse hasta que la decisión fuera clara. La primera luz del amanecer entró por la pequeña ventana como una línea dorada que cruzó la habitación. Apache seguía sentado junto a la cama. No recordaba en qué momento había cerrado los ojos unos segundos, pero su mano aún sostenía la de Isabella. Se inclinó hacia adelante de inmediato. Ella respiraba. Más tranquila. Más profunda. Colocó su mano sobre su frente otra vez. El calor estaba bajando. No había desaparecido, pero ya no quemaba como antes. Apache no dijo nada. Solo exhaló lentamente. Después de horas de tensión constante, ese pequeño cambio parecía un milagro. Preparó otra taza de la infusión y la sostuvo cerca de sus labios. «Debes beber un poco más», murmuró. Esta vez Isabella abrió los ojos sin tanta dificultad. Lo miró con mayor claridad. Sus pupilas ya no estaban perdidas. Tardó unos segundos en reconocerlo. «Tú», susurró. «Estoy aquí». Ella frunció levemente el ceño, como si intentara recordar algo importante. «La puerta», dijo otra vez, con un tono casi débil pero consciente. Apache dejó escapar una leve sonrisa. «La arreglé». Isabella respiró con esfuerzo, pero ya no parecía luchar contra el aire. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 6 días desde que comenzó la fiebre. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿6? Apache asintió. 3 días hacia el norte. 3 días de regreso. Ella lo miró fijamente, como si no pudiera entender lo que escuchaba. ¿Cabalgaste, 6 días? No había médico. Isabella guardó silencio. Sus ojos verdes lo estudiaron con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Algo que Apache no estaba preparado para enfrentar. «No me conoces», dijo ella con voz débil. «Apenas hablamos cuando vienes a comprar. Te conozco lo suficiente». Ella quiso sentarse, pero él apoyó una mano firme sobre su hombro. «Todavía no». Isabella obedeció. Sus dedos se movieron lentamente hasta alcanzar la mano de Apache. La sostuvo con suavidad. «Gracias», susurró. Esa palabra fue más fuerte que cualquier tormenta. Apache no supo cómo responder. Había enfrentado frío, hambre, animales salvajes. Pero ese simple agradecimiento lo dejó sin defensa. «No estás fuera de peligro todavía», dijo con tono serio, intentando recuperar distancia. Pero su voz no sonó tan firme como quería. Isabella lo observó. «¿Por qué lo hiciste?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Apache miró hacia la ventana por un momento. No tenía una respuesta sencilla. No podía decir que era deber.
No podía decir que era casualidad. No podía decir que era solo compasión. No podía dejarte morir, respondió finalmente. Ella sostuvo su mirada. Eso no responde todo. Apache sintió algo moverse en su interior. Durante años había evitado hablar de emociones. Había construido silencio alrededor de su corazón. Pero allí, en esa habitación pequeña, después de 6 días de viaje y una noche sin descanso, las paredes internas comenzaban a debilitarse. Perdí a alguien así, dijo en voz baja. Por fiebre. Llegué tarde. Isabella lo escuchó sin interrumpir. No iba a llegar tarde otra vez. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era distinto. Era conexión. Isabella apretó suavemente su mano. Entonces no solo me salvaste a mí. Apache no respondió. Pero entendió lo que ella quería decir. Algo había cambiado. No solo en ella. En él. El hombre que vivía solo en la montaña, que evitaba vínculos, que creía que la soledad era protección. Había cruzado 6 días de peligro por alguien que apenas conocía. Eso no era casualidad. Eso era el inicio de algo. La fiebre estaba bajando lentamente. El peligro inmediato parecía retroceder. Pero otro tipo de riesgo comenzaba. El riesgo de sentir. El riesgo de abrir el corazón. Apache se levantó para preparar otra taza. Sus manos ya no temblaban por cansancio. Temblaban por algo nuevo. Y mientras el sol iluminaba por completo la habitación, ambos comprendieron sin decirlo que aquella puerta rota había abierto mucho más que una entrada de madera. Había abierto una posibilidad. Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de cambios invisibles. La fiebre de Isabella bajó poco a poco. Su fuerza regresaba lentamente. Ya podía sentarse en la cama sin marearse. Ya podía beber sin ayuda. Apache permanecía en la tienda. Dormía en el suelo de la sala principal. Reparó la puerta con madera más fuerte que antes. Atendía a los clientes cuando Isabella insistía en preocuparse por el negocio. Hablaba poco, como siempre. Pero estaba presente. Y eso era nuevo. El pueblo comenzó a murmurar. El hombre de la montaña que había cabalgado 6 días por la dueña de la tienda ahora permanecía allí, vigilando, ayudando, esperando. Una tarde, cuando el sol entraba suave por la ventana, Isabella logró caminar hasta una silla junto a la puerta trasera. Apache estaba arreglando unas cajas de mercancía. Ella lo observó en silencio. Su tamaño imponía respeto. Sus movimientos eran fuertes, pero cuidadosos. No había nada brusco en la forma en que sostenía los objetos. Apache, dijo ella con voz firme por primera vez desde la fiebre. Él se volvió. ¿Sí? He estado pensando. Él dejó la caja en el suelo. Eso puede ser peligroso. Ella sonrió levemente. He pensado en el viaje. Apache guardó silencio. 3 días hacia el norte. 3 días de regreso. Bajo tormenta. Él asintió apenas. Fue necesario. No, respondió Isabella suavemente. No era tu responsabilidad. Apache miró el suelo un instante. No siempre se trata de responsabilidad. El aire entre ellos se volvió más denso. Isabella respiró profundo. Tú perteneces a las montañas. No era una pregunta. Era una verdad. Apache levantó la mirada. Sí. Y yo pertenezco aquí. Miró alrededor de su tienda. Este es mi lugar. Mi trabajo. Mi vida. Apache no discutió. Sabía que era cierto. 2 mundos. 2 formas de vivir. El silencio se extendió varios segundos. Cuando estaba enferma, continuó Isabella, pensé que iba a morir. Apache tensó la mandíbula. No hables de eso. Debo hacerlo. Su voz era firme ahora. Pensé en todo lo que no había hecho. En todo lo que había evitado por miedo a cambiar. Lo miró directamente. Tú también evitas cosas. Apache no respondió. Pero sus ojos la escuchaban. Vives solo para no perder a nadie otra vez. Sus palabras fueron directas. Dolorosas. Pero verdaderas. Apache dio un paso hacia ella. La soledad es más simple. Simple no siempre significa mejor. El viento movió ligeramente la puerta recién reparada. Ambos la miraron. Rompiste esa puerta, dijo Isabella con una pequeña sonrisa. No solo la de madera. Apache sintió que el pecho se le hacía más pesado. No sé vivir de otra manera, admitió en voz baja. Isabella extendió su mano. Él dudó apenas un segundo antes de tomarla. Entonces podemos aprender, dijo ella.
Apache frunció el ceño. ¿Aprender qué? A unir dos mundos. Sus palabras eran tranquilas, pero profundas. No quiero que abandones la montaña, continuó. No quiero abandonar mi tienda. Pero tampoco quiero ignorar lo que ocurrió aquí. Apache sostuvo su mano con firmeza. Nunca había hablado de futuro con nadie. Nunca había pensado en compartir su espacio. Pero tampoco podía negar lo que sentía. Esto no será fácil, dijo finalmente. Nada importante lo es. Se miraron en silencio. No era una promesa formal. No era una decisión completa. Pero era el inicio de algo real. Dos personas que habían vivido solas. Dos personas que habían construido muros para protegerse. Ahora estaban frente a frente, considerando la posibilidad de derribarlos. Afuera, el pueblo continuaba con su rutina. Dentro de esa tienda, un nuevo camino comenzaba a dibujarse. No era el camino de la montaña. No era el camino del pueblo. Era un camino que aún no existía. Y que solo podían crear juntos. El verano terminó lentamente y el aire comenzó a cambiar. Las mañanas eran más frescas. Las hojas en los árboles cercanos al pueblo empezaban a perder su color brillante. Isabella ya caminaba sin dificultad. Había recuperado casi toda su fuerza. Atendía la tienda como antes, pero ahora Apache estaba siempre cerca. No hablaban mucho frente a los demás. Pero el silencio entre ellos ya no era distancia. Era comprensión. Una tarde, cuando cerraron la tienda y el pueblo quedó en calma, Isabella se sentó en los escalones de la entrada. Apache estaba de pie junto al caballo, revisando la silla. ¿Vas a volver a la montaña?, preguntó ella. Apache dejó de ajustar las correas. Miró hacia el horizonte donde comenzaban las colinas. Debo hacerlo. Allí está mi cabaña. Mis provisiones. Mi trabajo. Isabella asintió. Lo esperaba. Pero escuchar las palabras en voz alta era diferente. ¿Y regresarás?, preguntó sin mirarlo directamente. Apache dio unos pasos hacia ella. Si tú quieres que regrese. Isabella levantó la mirada. No quiero que regreses por obligación. No lo haría por obligación. El silencio fue suave. No tenso. Isabella respiró profundo. No quiero perder mi tienda. No quiero perder mi montaña. Ambos lo sabían. No se trataba de elegir uno sobre el otro. Se trataba de encontrar una forma nueva. Apache se sentó junto a ella. Podría dividir mi tiempo, dijo lentamente. Pasar parte del año en la montaña. Parte aquí. Isabella giró la cabeza para mirarlo. ¿Harías eso? No pensé que lo haría. Sus palabras eran honestas. Pero ahora pienso distinto. Isabella apoyó su mano sobre la suya. Yo también. Pasaron varios minutos en silencio. Luego Isabella habló de nuevo. Si vamos a intentar esto, debe ser de verdad. Apache frunció el ceño. ¿De verdad? No quiero medias decisiones. No quiero dudas escondidas. Ella lo miró con firmeza. Si vamos a compartir la vida, debemos hacerlo con claridad. Apache sostuvo su mirada. Durante años había evitado compromisos. Había evitado promesas. Porque las promesas podían romperse. Pero allí, frente a ella, entendió algo sencillo. El miedo no desaparecía huyendo. El miedo se enfrentaba. Entonces hagámoslo claro, dijo finalmente. Quiero quedarme contigo. Isabella sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Estás seguro? No estoy seguro de muchas cosas, admitió. Pero estoy seguro de que no quiero volver a la montaña como antes. Ella sonrió. No era una sonrisa grande. Era tranquila. Segura. Entonces nos casamos, dijo con sencillez. Apache parpadeó una vez. ¿Así de simple? No es simple. Pero es correcto. La palabra correcto quedó flotando entre ellos. Apache miró el pueblo. Miró la tienda. Miró las colinas. Luego la miró a ella. ¿Está bien? Isabella lo observó con sorpresa leve. ¿Está bien? Sí. Ella dejó escapar una risa suave. Eso no es muy romántico. Apache inclinó la cabeza apenas. No soy bueno con palabras bonitas. Isabella se acercó un poco más. No necesito palabras bonitas. Él levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. El gesto fue lento. Cuidadoso. Como si temiera romper algo frágil. Quiero una vida contigo, dijo con voz firme. Eso era suficiente. La boda fue sencilla. Sin lujos.
sin grandes discursos. El pueblo entero asistió. Apache llevaba ropa nueva, aunque su cabello seguía largo y su barba intacta. Isabella vestía un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos verdes. Cuando el hombre que dirigía la ceremonia terminó de hablar, Apache tomó la mano de Isabella con la misma firmeza con la que había sostenido las riendas en la tormenta. Pero esta vez no era por urgencia. Era por elección. Después de la ceremonia hubo comida, música y risas. Al caer la tarde, Apache y Isabella se alejaron del pueblo montados en el caballo. No huían. No escapaban. Se dirigían hacia la montaña. Su nuevo hogar sería ambos lugares. La tienda. Y la cabaña. No era el camino más fácil. Pero era el suyo. Y por primera vez en muchos años, Apache no sentía miedo de lo que vendría. Sentía esperanza. La cabaña en la montaña no era grande, pero era sólida. Apache la había construido con sus propias manos años atrás, cuando decidió vivir lejos del mundo. Estaba hecha de troncos gruesos y tenía una chimenea de piedra que mantenía el interior cálido durante las noches frías. Ahora ya no estaba solo allí. Isabella caminaba por el pequeño espacio observando cada detalle. Tocaba la madera de las paredes, miraba por la ventana hacia el prado cercano, respiraba el aire limpio que entraba desde el bosque. «Es hermosa», dijo en voz baja. Apache la miró con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Es simple». «Simple no significa pobre», respondió ella. «Aquí hay paz». Los primeros meses fueron de aprendizaje. Isabella aprendió a reconocer los sonidos del bosque. Aprendió a encender el fuego sin dificultad. Aprendió a caminar por senderos estrechos sin miedo. Apache, por su parte, aprendió algo diferente. Aprendió a compartir el silencio. Aprendió a hablar un poco más. Aprendió que la presencia de otra persona no era una amenaza. Dividían el tiempo. Pasaban algunas semanas en la montaña y luego regresaban al pueblo para atender la tienda. El arreglo no era perfecto, pero funcionaba. Y con el paso de los meses, algo más cambió. Una mañana, mientras Isabella preparaba pan en la pequeña mesa de la cabaña, sintió un mareo leve. No era como la fiebre de antes. Era distinto. Se sentó. Apache la observó de inmediato. ¿Te sientes mal? Ella sonrió con suavidad. No es enfermedad. Tardó unos segundos en hablar. Creo que vamos a tener un hijo. Apache se quedó inmóvil. Las palabras parecían flotar en el aire. Un hijo. La palabra golpeó su pecho con fuerza. Alegría. Miedo. Recuerdos. Todo al mismo tiempo. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sí. Apache se acercó despacio. Colocó una mano sobre el vientre de Isabella, como si pudiera sentir algo de inmediato. No sabía qué decir. Había enfrentado tormentas y ríos desbordados sin temblar. Pero aquello era diferente. No dejaré que nada te pase, dijo con voz firme. Isabella tomó su mano. No todo se puede controlar. Él lo sabía. Pero necesitaba prometer algo. Durante los meses siguientes, Apache se volvió aún más atento. Revisaba cada detalle de la cabaña. Aseguraba puertas. Traía más provisiones de las necesarias. Caminaba alrededor del terreno antes de dormir. Isabella lo miraba con ternura. No puedes vigilar el mundo entero, le decía. Pero puedo intentarlo. Cuando llegó el momento del nacimiento, estaban en la montaña. Una mujer del pueblo, con experiencia en partos, había subido días antes para acompañarlos. El trabajo fue largo. Apache caminaba de un lado a otro frente a la cabaña. Cada sonido desde el interior hacía que su corazón se detuviera. Recordaba la fiebre. Recordaba la pérdida. El miedo regresó con fuerza. Pero esta vez no huyó. Se quedó. Esperó. Y cuando finalmente escuchó el llanto fuerte y claro de un recién nacido, sus piernas casi no lo sostuvieron. Entró. Isabella estaba agotada, pero sonriente. En sus brazos había un niño pequeño, envuelto en una manta. «Está sano», dijo ella con voz suave. Apache se acercó con cuidado. El bebé abrió los ojos por un momento y cerró la pequeña mano alrededor del dedo de Apache. Fue un gesto simple. Pero para él significó todo. Sintió lágrimas en los ojos. No de dolor. De algo más profundo. Algo que había evitado durante años. Amor sin miedo. «Es fuerte», murmuró. «Como su padre», respondió Isabella. Apache negó levemente. «Será más fuerte que yo».
Sostuvo a su hijo con torpeza al principio, luego con mayor confianza. El hombre que había vivido solo en las montañas ahora sostenía una nueva vida entre sus brazos. No había tormenta. No había fiebre. No había pérdida. Solo el comienzo de una familia que nunca había imaginado tener. Y en ese instante comprendió que el viaje de 6 días no había sido solo para salvar a Isabella. Había sido el inicio de todo lo que vendría después. Los años no pasaron rápido. Pasaron llenos. El niño creció fuerte, aprendiendo a caminar primero sobre la tierra del prado frente a la cabaña y después entre los pasillos de la tienda en el pueblo. Aprendió a reconocer el canto de los pájaros antes que las monedas en la caja registradora. Aprendió a leer bajo la luz de una lámpara y a seguir huellas en el barro junto a su padre. Apache cambió sin darse cuenta. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Seguía despertando antes del amanecer. Seguía caminando por el bosque con la misma firmeza. Pero ahora había risas en su casa. Había pasos pequeños corriendo sobre el suelo de madera. Había alguien que lo esperaba cuando regresaba. Y eso lo transformó más que cualquier tormenta. Isabella mantenía la tienda con la misma disciplina de siempre. Con el tiempo contrataron ayuda para poder dividir mejor las temporadas. Pasaban los meses cálidos en la montaña y los meses fríos en el pueblo. No era una vida sencilla. Pero era una vida elegida. Y eso la hacía distinta. Con el paso del tiempo llegaron más cambios. Una hija nació 2 años después. Tenía los ojos de Isabella y la mirada profunda de Apache. Creció valiente, curiosa, sin miedo a subir colinas ni a hablar frente a la gente del pueblo. La familia aprendió a moverse entre 2 mundos. En la montaña, Apache enseñaba a sus hijos a respetar el silencio, a escuchar el viento, a caminar con paciencia. En el pueblo, Isabella les enseñaba a tratar a todos con dignidad, a cumplir promesas, a construir confianza. No eran mundos opuestos. Eran 2 partes de la misma vida. Con los años, el pueblo creció un poco. Nuevas casas aparecieron. La tienda prosperó. La cabaña fue ampliada con una habitación más. Apache y Isabella envejecieron juntos. Las líneas en sus rostros no eran solo señales del tiempo. Eran marcas de todo lo vivido. Una tarde, muchos años después del día de la fiebre, estaban sentados en el porche de la cabaña. El sol descendía detrás de las colinas. Sus hijos ya eran adultos. Sus nietos corrían por el prado cercano. Isabella apoyó la cabeza sobre el hombro de Apache. ¿Recuerdas el día que rompiste mi puerta? Preguntó con una sonrisa leve. Apache soltó una pequeña risa. La arreglé mejor de lo que estaba. Rompiste más que madera, dijo ella. Él la miró. Lo sé. Guardaron silencio un momento. Si no me hubiera enfermado, continuó Isabella, tú habrías regresado a la montaña y yo habría seguido aquí. Nunca habríamos hablado de verdad. Apache asintió lentamente. A veces la vida empuja fuerte. Y a veces necesitamos que alguien cruce la puerta, añadió ella. Él tomó su mano. Esa mano que había sostenido cuando la fiebre parecía invencible. No sabía que estaba buscando algo, dijo Apache. Pensé que la soledad era suficiente. Y yo pensé que la independencia era suficiente, respondió Isabella. Se miraron con la tranquilidad de quienes ya no dudan. Pero aprendimos, dijo ella. Aprendimos, repitió él. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. El prado estaba tranquilo. Los nietos reían a lo lejos. La historia del viaje de 6 días se contaba a menudo en el pueblo. Los niños pedían escucharla una y otra vez. ¿De verdad cabalgaste 3 días bajo tormenta? ¿No tuviste miedo? Apache siempre respondía con la verdad. Sí, tuve miedo. Y luego añadía algo que antes no habría dicho. Pero el amor vale más que el miedo. Cuando el tiempo siguió avanzando y los años pesaron sobre sus cuerpos, nunca se separaron. Apache vivió lo suficiente para ver crecer a sus nietos. Isabella también. No hubo finales dramáticos. No hubo tormentas finales. Solo una despedida tranquila cuando el momento llegó para cada uno, con meses de diferencia. El pueblo nunca olvidó su historia. No por el viaje. No por la puerta rota. Sino por lo que vino después. Por la decisión de quedarse. Por la decisión de unir 2 mundos. Por la decisión de amar incluso cuando el miedo estaba presente. Y así, la historia no terminó en la fiebre. Ni en la boda. Ni en el nacimiento de sus hijos. Continuó en cada generación que aprendió algo sencillo pero profundo. Que a veces la vida cambia en un instante.
Y que el verdadero valor no está solo en cruzar montañas, sino en quedarse cada día después de hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Dale me gusta y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber qué parte de la historia te emocionó más. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aquí cada relato es un viaje, y el siguiente puede cambiarte también.